Saludos, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Pues quiero el día de hoy revisar una publicación que me enviaron. Está en el blog de Jesús Paredes. Esta cuenta tiene creo que más de 22 mil seguidores y contando. Y bueno, se ha estado compartiendo esta publicación que es reciente. A la fecha ahorita dice que fue hace 2 horas. Y quiero hacer algunos comentarios sobre el tema. Vamos a leer lo que dice aquí. Dice: cuerpos corruptibles en un reino incorruptible. La hermenéutica dispensacionalista sostiene que primero la iglesia se va en el rapto, dice aquí, justo cuando inicia la gran tribulación o al medio de ella. En ese momento hay una resurrección de los muertos en Cristo, quienes según 1 Tesalonicenses 4, 14 al 17 y 1 Corintios 15, 50 al 54, resucitan con un cuerpo glorificado, y los que estén vivos son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pues sí, eso es lo que dice la Escritura. Dice, es decir, en el rapto de la iglesia hay una transformación de los cuerpos de los creyentes de corruptibles a incorruptibles. Es correcto. Y así pueden tener comunión con Jesucristo con sus cuerpos glorificados. Pero también dice aquí, la hermenéutica dispensacionalista enseña que durante la gran tribulación hay convertidos, hay gente que será salva, y supuestamente estas personas conocerán a Jesús recién en la segunda venida al término de los 7 años de tribulación. Entonces surge la pregunta, y este es el desafío, dice, ¿con qué cuerpo pasan al supuesto milenio estos nuevos creyentes? El teólogo dispensacionalista Riley dice lo siguiente, y esta es una respuesta muy apropiada. Dice, cuando el milenio comience, tiene que haber algunas personas vivas con cuerpos no resucitados, corruptibles, que puedan tener hijos y poblar ese reino. El milenio no solo abarca el reinado de Cristo con su pueblo, quienes entonces tendrán cuerpos resucitados incorruptibles, sino también el reinado de Cristo sobre las personas de la tierra, que tendrán cuerpos no resucitados. Si solo hubiese santos resucitados en el reino, entonces no habría muerte, ni ningún aumento de población, ni ninguna diferencia de edad, de las cuales cosas hay indicios que estarán presentes en el reino. Y hace la cita, y bueno, pone aquí Jesús Paredes a una cita de Berkhof, en donde Berkhof responde: es imposible entender cómo una parte de la vieja tierra y de la humanidad pecadora pueden existir al lado de la otra parte de la tierra que ya se considera nueva y de una humanidad que está glorificada. ¿Cómo pueden los santos perfectos con cuerpos glorificados tener comunión con pecadores en la carne? Bueno, fíjese, esta pregunta que hace Berkhof a mí me sorprende mucho, y conste que en mi tiempo de amilenial, Berkhof, yo decía que era mi papá. Dice, ¿cómo pueden los santos perfectos con cuerpos glorificados tener comunión con pecadores en la carne? ¿Cómo pueden los santos glorificados vivir en esta atmósfera cargada de pecado y en medio de escenas de muerte y decadencia? ¿Qué dice la Biblia? Y entonces lo que hace aquí Jesús parece citar 1 Corintios 15, 50 al 54, de lo cual nada más voy a leer el principio, pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre, y digo porque él lo ha resaltado, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, Jesús Paredes termina diciendo, si la muerte es sorbida en la segunda venida de Cristo, ¿cómo es que Riley y los amigos dispensacionalistas, bueno, cuando menos no nos califica de herejes, como hacen Vidal y otros antidispensacionalistas populares? Dice, ¿cómo es que Riley y los amigos dispensacionalistas insisten en que en el milenio todavía habrá gente que muera? Y por otro lado, si la muerte no ha sido vencida en la segunda venida, esto significa que el dispensacionalismo, fíjese esta pregunta, yo la encuentro ponzoñosa. Dice, esto significa que el dispensacionalismo enseña que Jesucristo no vence en su segunda venida. Bueno, y digo que la encuentro ponzoñosa porque si esto implica que el dispensacionalismo pudiera estar enseñando una herejía. Dice, ¿tú qué opinas? Bueno, pues ahorita vamos a responder a eso. Y esta imagen, no lo pierdan de vista, se supone que esto representa bien la contradicción. Dice, esta es una imagen, me dice mi familia que ha visto estas caricaturas, dice que es de la película Coco, tengo entendido.
¿Sabías que el dispensacionalismo enseña que en el supuesto milenio vivirán los santos con cuerpos glorificados en el mismo espacio que impíos con cuerpos pecaminosos? Y bueno, pues ahí están representando, pues me imagino que los glorificados deben de ser estos. Y bueno, hasta la fecha tiene estas reacciones, 28 comentarios, se ha compartido 10 veces. Y hay bastantes comentarios aquí de dispensacionalistas y antidispensacionalistas. A ver, para empezar a responder. Primero, para responder rápidamente, voy a decir junto con Michael Black que aquí el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, no se refiere al reino milenial. Entonces, Jesús Paredes, el apóstol Pablo, en esta cita que tú haces aquí, cuando dice reino de Dios que no hereda la incorrupción, no se refiere al reino milenial. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues al reino eterno que Jesús entregará al Padre al final del milenio. Y para poder saber acerca de este reino eterno, pues tenemos que leer antes los versículos 24 al 28. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, escucha esto, Jesús entrega el reino. Pues ¿cuál reino va a entregar? El reino milenial. Entonces, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, aquí el versículo 24 claramente nos dice que el reino milenial será entregado al Padre en una manera de convertir ese reino milenial ya en un reino eterno. Si Jesús Paredes hubiera leído el libro que publicó Michael Black hace más de 8 años, por alrededor del 2015 se publicó una edición en español de su libro Premilenialismo, pues no hubiera tenido esta duda, o al menos hubiera publicado algo refutando lo que ya muchos dispensacionalistas han refutado desde hace años. En segundo lugar, si se objeta que el reino del que está hablando Pablo no es el reino eterno, vamos a ver aquí, dice el reino de Dios, esta cita que tiene Paredes aquí, si este reino de Dios no es el reino eterno como acabo yo de decir, sino el reino milenial, los amileniales, como Paredes, asumo porque está citando a Berkov, pues están dando un tiro en el pie, porque si en el que vivimos hoy es el milenio, ¿cómo es que nosotros, con cuerpos no glorificados, permanecemos en él? Bueno, Jesús Paredes, o tienes el cuerpo glorificado y por eso estás viviendo ahora en este milenio, porque se supone que este es el milenio cuando Satanás está atado y Cristo está reinando desde el trono de David. Bueno, pues hay que explicar cómo es posible que si no estás glorificado, si no se está glorificado con un cuerpo glorificado, pues podamos participar del reino milenial supuestamente en curso. Pues ahí se la dejo de tarea. En tercer lugar, que habrá muerte en el reino milenial, porque aquí se hace la pregunta, ¿cómo es que Raire y los amigos dispensacionalistas insisten en que el milenio todavía habrá gente que muera? Bueno, pues es que hay que leer la escritura. Isaías 65, versículo 20, que habla del reino milenial, dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces dice, ¿cómo es que Raire y los amigos dispensacionalistas insisten? No, pues es que el que insistió en eso primero fue el profeta Isaías en Isaías 65, 20. Y también que las naciones podrán incurrir en pecado durante el reino milenial, pues hay que leer Zacarías 14, entre otros pasajes. Vea lo que dice el versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y vea lo que dice el versículo 17.
Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto está dicho en el contexto de cuando el Señor regresa en su segunda venida y pone sus pies sobre el monte de los olivos. Pues hay que estudiar Zacarías 14 también. En cuarto lugar, no se está considerando, Paredes y compañía no están considerando que la presencia de cuerpos glorificados entre cuerpos no glorificados ya aconteció con la mismísima presencia de Cristo resucitado entre sus discípulos. O sea, ¿cómo es posible que un cuerpo glorificado esté con cuerpos no glorificados? Pues es exactamente lo que pasó cuando Cristo resucitado anduvo sobre la tierra antes de su ascensión. Mateo 28, versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron a Jesús resucitado, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amigos, a menos de que neguemos, como los gnósticos, que Cristo vino en carne y resucitó corporal y físicamente, tenemos que admitir que cuerpos no glorificados pueden convivir con cuerpos glorificados, incluso comer con ellos. Vea usted lo que dice Juan 21, versículos 12 al 14. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Más claro ni el agua. Y finalmente, aquí pues quiero regresar a esta ilustración, porque los cuerpos glorificados, según el blog de Jesús Paredes, pues son así como este. La ilustración de la película Coco pues revela el platonismo de la visión espiritual amilenial. Se supone que esta imagen ilustra una reunión de gente glorificada charlando contra el dispensacionalismo. Pues son cuerpos, véalos usted, de ultratumba, cuya transparencia corporal espiritual permite ver a través de ellos. Aquí se alcanza a ver cómo brillan un poquito. Hay una ligera transparencia detrás de ellos. Aquí en esta parte lo puede usted ver en el vestido. Son unos fantasmas. Pero pues esta visión no es consistente con lo que dice la Biblia, no es consistente con el cuerpo glorificado del Señor Jesús, que es la primicia de los cuerpos que tendremos nosotros cuando seamos glorificados. Jesús, al resucitar, no obtuvo un cuerpo semejante al de estos espectros de la película de Coco. Y bueno, me puede decir, no, pues es que pues es un meme, y bueno, yo también lo entiendo, una exageración, pero miren, creo que cuando se oye el ruidito, pues el agua puede estar cerca. En definitiva, amigos, más que apurarme las objeciones que presenta Jesús Paredes aquí y que acabamos de responder, pues me apura lo que muchos amileniales sostienen supersticiosamente acerca del cuerpo que tendrán en su glorificación. Esto está de película. Pues gracias por ver este video. Aquí les dejo esta reacción. Gracias a la persona que me mandó este material. Nos sirve para seguir profundizando sobre las verdades bíblicas y sobre lo que nuestra querida tradición dispensacionalista enseña. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Si aún no eres patrocinador, únete hoy en www.patreon.com/J. Paulo Martínez y accede a contenido exclusivo.